Beatboxers, ¿cómo andan? Yo soy su amiga Gaby Tinajero y bienvenidos a Beatbox, prácticas del Tecnocotorreo, el programa de saberes digitales. Hola, yo soy Axel. Espero tengan un montón de ganas de ver el programa porque yo estoy bien puesto para el Tecnocotorreo. Yo también, Axel. Oye, me dijiste que tenías una sorpresa. Ya dime qué es, por favor. Uy, no se va a poder, Amix. ¿Por qué? Pues porque entonces ya no sería una sorpresa. Y además no ha llegado. Ay, ya, por lo menos suelta una pista o algo, ¿sí? Bueno, te voy a dar unos tips. A ver si adivinas. Vive en la costa y es bien alegre. Ya sé, es una guacamaya que va a presentar nuestras secciones. Siempre quise una. No, te fallo. No es una guacamaya presentadora. Bueno, a veces puede vestir y puede hablar muy similar a una guacamaya cuando se emociona, pero no lo es. Ay, ya dime, ¿sí? Es la tía Libertad. Hola muchachos y muchachas, ¿cómo les va? Yo soy la tía Libertad y vengo desde la costa de Veracruz. Gracias por invitarme a su programa Vispos. No, tía. El programa se llama Beatbox. ¡Apa, nombrecito está bueno! De todo modo, muchas gracias. Ando bien emocionada y nerviosa a ver si no sudo en cámara, porque hace un calor que paso mecha. No se preocupe por eso, tía. Qué chido que vino a ayudarnos con el programa y la investigación de hoy. He escuchado que usted es una lectora apasionada y que viene súper preparada para el tema. ¡Ay, claro que sí, mi niña! Psst. ¡Alex! ¿De qué vamos a tratar hoy el Avispos? Beatbox. Hoy vamos a hablar sobre los derechos digitales, de conceptos como ciudadanía digital, y vamos a dar algunos ejemplos. Ya en la serie anterior se habló sobre los derechos de autor y de la propiedad intelectual, pero los derechos digitales no se limitan solo a eso. Así es, Axel. El mundo de los derechos digitales es todavía más amplio. Pues antes de empezar, creo que deberíamos aclarar un concepto súper importante: la ciudadanía digital. Qué bueno que tocas ese punto, Axel, porque es de ahí de donde vamos a partir. A la ciudadanía digital la podemos definir como la aplicación de conductas adecuadas o indicadas en el uso de Internet y todo lo que esta herramienta engloba, como redes sociales. La ciudadanía digital nació con la intención de educar a los usuarios de Internet, desde la sensibilidad, empatía, respeto, responsabilidad informativa. Mi rorros y rora, es muy importante saber el significado de este concepto, porque actualmente, en la era digital, todo el mundo estamos constantemente conectados a Internet y debemos usarlo con responsabilidad. ¿Sabían ustedes que de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, realizada por el INEGI en el 2020, 8.6 millones de las personas de 6 años o más del país usaron Internet? Es decir, 7 de cada 10 mexicanos usamos Internet ahora, desde la costa hasta la sierra. Yo estoy segura de que si los usuarios comenzáramos a ser más responsables y utilizáramos el Internet para difundir conocimiento, compartiríamos puntos de vista de forma respetuosa. Si promovemos el diálogo, podríamos hacer de esta herramienta digital el instrumento que más habrá ayudado a la humanidad y tal vez al mundo entero. Es muy importante que las instituciones educativas, gubernamentales y la sociedad en general unan esfuerzos para impulsar la educación desde la ciudadanía digital con responsabilidad cívica y social. Así es, Axel. Bueno, pero ahora que repasamos el término de ciudadanía digital, ¿qué les parece si llamamos a Tiva para que nos ayude con el reportaje sobre los derechos digitales? Ay, mi niña, pero déjame llamarla a mí, por favor. Siempre me emociono cuando aparece esa Tiva. Está rete curiosa. Adelante, tía. Comadre, Tiva, mándanos al reportaje. Hola, tía Libertad y Beatboxers. Yo soy Tiva. Vamos al reportaje de derechos digitales. Los derechos digitales pueden relacionarse directamente con el tema de derechos de autor y propiedad intelectual en la red. Sin embargo, el tema es mucho más amplio, pues los derechos digitales no se limitan a eso.
En realidad, los derechos digitales son derechos humanos, ejercidos en entornos digitales como lo es el Internet. Como sabemos, los derechos por sí mismos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, los cuales hacen que sea posible lograr justicia, democracia y equidad en una sociedad. La misma definición aplica a los derechos digitales, pero trasladados al ámbito de Internet, cuyo acceso es un derecho de todo ciudadano. Los derechos digitales incluyen, pero no se limitan, a la libertad de expresión y comunicación. Además, se extienden al acceso de la información y a la privacidad. Estos derechos aseguran que todo usuario pueda hacer uso de la libertad de buscar, recibir y transmitir información, ideas y opiniones a través de tecnología digital, sin tener que lidiar con restricciones por parte de su gobierno o de otras personas. Es por eso por lo que uno de los derechos digitales que tenemos todas y todos es el del anonimato en Internet, para no sufrir acoso o persecución por parte de terceros. Pero como les decía, el tema abarca otras cosas y en realidad hay más derechos digitales de los que se imaginan. Beatboxers, vamos a revisar 10 de ellos. Buen saque, Tiva. Y empezamos con derecho a la intimidad en el ámbito laboral. Este punto es muy importante porque permite a los trabajadores tener derecho a la protección de su intimidad. Es decir, que nadie puede invadir su imagen o datos personales a través de medios digitales, de videovigilancia, de grabación de sonidos y en el lugar de trabajo y de geolocalización. Ahora que estamos en tiempos de pandemia y que el trabajo en casa se ha normalizado para ciertos tipos de empleo, el derecho a la desconexión también es muy importante. En nuestro país todavía falta hacer valer estos derechos. El siguiente, Gaby, derecho a la neutralidad de Internet. Con este derecho, los proveedores de Internet tienen prohibido discriminar a cualquier ciudadano o ciudadana por motivos étnicos, económicos, religiosos o de género. En pocas palabras, este derecho garantiza que todo el mundo pueda contratar un servicio de Internet sin importar sus características personales. Derecho a la seguridad digital. Todas y todos tenemos derecho a la seguridad y privacidad en la comunicación que tengamos con otras personas a través de Internet, así como lograr la garantía de que los datos que proporcionemos a la hora de solicitar un servicio o realizar un pago no sean divulgados. Gracias, tía. El siguiente es el derecho al olvido en búsquedas en Internet y redes sociales. Los motores de búsqueda de Internet deben depurar los resultados que se generan a partir del nombre de una persona, cuando estos datos no sean ya de importancia o no estén actualizados. Ahora, mi Gaby, uno de mis favoritos. Derecho a la libertad de expresión. Este puede que sea el derecho del que más se ha hablado últimamente en redes sociales y, como sabemos, consiste en emitir y recibir opiniones a través de medios digitales, sin importar el tema en cuestión o la postura que tengamos. Con este derecho se evitan controles previos por parte del Estado, de terceros o de empresas donde se elabora. Interesante, ¿no? No se vayan, porque en breve hablaremos de otros derechos digitales de los que seguramente querrán saber. Hola Gaby, hola Axel, yo soy Iván Martínez, soy oficial de incidencia en la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Lo que queremos es establecer que no existe una diferencia entre los derechos ejercidos en la vida real y las tecnologías de la información y la comunicación. Que la privacidad, la libertad de expresión, la educación, la cultura, esos derechos son exactamente iguales, pesan lo mismo, se tienen que defender y promocionar igual, ya sea en plataformas de tecnologías de información y la comunicación o Internet o en la vida real. Con el paso de los años, las empresas dedicadas a negocios en Internet, los gobiernos y una gran parte
Muchos intereses nos han querido convencer de que tenemos que renunciar a ciertos derechos para poder disfrutar de estas tecnologías. Uno de ellos, el más común, es la privacidad. Y esto es una gran mentira. No tenemos que renunciar a ninguno de nuestros derechos humanos, al contrario, cada vez más hay reivindicaciones de parte de muchos grupos sociales de que estos derechos tienen que defenderse, y es más, las propias tecnologías cada vez están siendo utilizadas con mayor frecuencia para defender los derechos de las personas o para articular movimientos de defensa de los derechos de un gran número de grupos poblacionales. Gaby, se está poniendo muy buena esta entrevista. Súper buena, pero seamos pacientes. Ahorita volvemos con la segunda parte. Por ahora, sigamos con el reportaje de derechos digitales. El sexto derecho del que hablaremos es el de la portabilidad, gracias al cual es posible que los usuarios tengan acceso a sus datos personales y que en algún momento hayan facilitado a algún responsable de una empresa o institución para la realización de trámites, por ejemplo. De igual forma, los usuarios tienen derecho a transmitir esos datos a otro responsable del tratamiento de información sin que nadie pueda impedírselo. Mis querubines, también contamos con el derecho a la negociación colectiva. Con este, se pueden establecer acuerdos entre las empresas y los trabajadores, negociando, por ejemplo, los criterios aplicables a la desconexión digital de los empleados en el trabajo en casa y que, por derecho, los empleados tengan chance de descansar cuando ya hayan cumplido con su jornada laboral. Está también el derecho a la protección de datos de los menores en Internet. Pongan mucha atención, en el que por ley, los centros educativos o cualquier empresa o persona que realice actividades con menores de edad en Internet deberá contar con el permiso escrito y explícito de sus padres o tutores para hacerlo. Recuerden que los niños y niñas también tienen derecho a la intimidad sin importar su edad. El derecho a la rectificación de Internet es el equivalente al derecho de réplica, gracias al cual las personas pueden aclarar o enmendar públicamente cualquier información que tenga relación con su persona, que haya sido publicada y que sea errónea o dañina moralmente. Esto se aplica para medios de comunicación, pero también en redes sociales. Finalmente, tenemos el derecho a la actualización de informes en medios digitales, con el que los usuarios pueden solicitar a medios de comunicación un aviso visible de actualización sobre alguna noticia determinada, si es que ésta ya no refleja la situación actual de dicho acontecimiento, cuyas circunstancias cambiaron después de que fuera publicado. Oigan, ¿qué les parece si seguimos con la segunda parte de la entrevista? ¿Cuál es el contexto actual de los derechos digitales en América Latina? Desafortunadamente, en los últimos años hay una regresión generalizada por parte de algunos gobiernos, algunos grupos de personas interesados en quitarle derechos a las personas o bloquear el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas, concretamente en los entornos digitales. Entonces, pues digamos que las organizaciones que trabajamos estos temas en la América Latina hemos tenido mucho trabajo, pues lo que ocurre frecuentemente es que hay algunos argumentos que se propagan por algunas de las instituciones de procuración de justicia o por algunas personas afines a ellas, es que en cuanto menor privacidad tengamos las personas, mayor seguridad vamos a tener, lo cual también se ha comprobado con el paso de los años que no es verdad. No implica que nos encontremos más seguros o seguras. De hecho, los propios índices de inseguridad en los países, no solamente en México, sino en muchos otros, no es así. No tenemos por qué sacrificar derechos. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las principales carencias que enfrenta México al proteger los derechos digitales de la población? Pues es justo de información, que haya cada vez más información dentro de las y los jóvenes de que estos asuntos son muy importantes,
defender, que son muy importantes de discutirse y que pues deben estar siempre presentes en sus vidas. Ay, Gaby, cada vez se pone mejor la entrevista. Ahorita regresamos a su conclusión. Mientras, veamos cómo poner en práctica estos derechos sin afectar a los demás. ¿Te parece si le preguntamos a Tiva? Muy bien, Beatboxers, ¿estamos listos? Tomen nota. 1. Cuando quieras subir una foto o un video en el que salga alguno de tus contactos y les quieras etiquetar, primero pídeles permiso para hacerlo. Recuerda que cuando subimos cualquier tipo de material a la red, damos mucha información, más de lo que pensamos. Esta se propaga de forma rápida, lo que puede que no sea muy conveniente para la intimidad de otras personas. 2. Recuerda utilizar las etiquetas de forma positiva, no para humillar, hundir e insultar a otras y otros, o simplemente porque sus puntos de vista no coinciden con los tuyos. 3. Sé bien consciente de las críticas que publicas y del impacto que pueden tener en terceros. Claro que tienes derecho a la libre expresión, Beatboxer, pero algunos mensajes de odio, disfrazados de opiniones, pueden vulnerar derechos e incluso incurrir en delitos de injuria, calumnias o daño de honor, dependiendo del lugar donde te encuentres y sus leyes. 4. No te sientas obligada u obligado a aceptar solicitudes de amistad, ya sea de conocidos o de desconocidos. Recuerda que tú decides quién tiene acceso a tu intimidad en redes sociales. Lo mismo aplica con invitaciones a eventos o a grupos. Si es a ti a quien le rechazan alguna solicitud, no insistas y respeta las decisiones de privacidad ajenas. 5. Cuando emitas alguna opinión, usa a tu favor recursos como emoticonos, símbolos, imágenes adjuntas, buena ortografía y puntuación para expresarte correctamente y evitar malos entendidos en publicaciones. De esta manera podrás evitar que alguien te malinterprete. 6. Sé siempre respetuoso con los demás. Si en redes alguien dice o hace algo que te molesta, tienes derecho a decírselo en privado de forma respetuosa o sin hostigamiento. Por último, Beatboxers, les recomiendo leer las normas que tiene cada red social de la que se hacen usuario. Así, propiciarán el respeto al derecho digital. Oiga, tía, usted que es la lectora más apasionada que conozco, recomiéndenos un libro que nos pueda ayudar a entender el tema. Porfis. Ah, pero claro que sí. A mí eso no me lo tiene que pedir 2 veces, Axel. Pero antes de hacer mi recomendación, quisiera preguntarte si tú sabes lo que es un linchamiento digital. Pues bien a bien, no sé, pero más o menos me lo imagino. Algo así como un montón de usuarios de alguna red social enojados y comentando puras antorchitas en una publicación. ¡Pa' su mecha! Bueno, pues lo que dice muchacho no está tan alejado de la realidad. Es una forma de representarlo, pero sí es mucho más complejo que eso. Se entiende por linchamiento digital a todo tipo de ataque o acoso generado en redes sociales hacia una persona debido a que emitió su opinión, muchas veces en contra de la mayoría o que no son muy populares. Estos atentados llegan a viralizarse. ¿No se supone que es un acto de justicia o de expresión colectiva? El hecho de que un conjunto grande de personas le digan a otra que lo que dice es incorrecto o que puede lastimar a alguien. Eso es un poco diferente. Ah, hijo, es que el problema que hay con esto del linchamiento digital es que más bien se trata de acoso y hostigamiento desmedido en redes sociales que, en muchas ocasiones, se distorsiona la información, en especial esa que se hace viral. Así, en algunos casos, lo que puede empezar como una simple opinión un poco controversial puede terminar en difamación o un juicio colectivo injusto. Oh, no. Eso está muy fuerte. Otro peligro que trae el linchamiento digital es la censura que puede ser consecuencia del mal uso de redes sociales. Por eso les quiero recomendar el libro llamado
Linchamientos digitales, escrito por Ana María Olabuenaga, quien es reconocida actualmente como una de las mentes más brillantes y creativas de la publicidad a nivel mundial. En su libro, la autora analiza el fenómeno de los linchamientos digitales, memes, bots, troleo y las causas que hay detrás de que, por ejemplo, un tuit se convierta en tendencia, salte a la vida real y afecte moralmente a alguien. Se escucha súper interesante. Ya lo quiero leer. Ah, pues no te preocupes, hijo. Yo te lo presto. Justo lo acabo de terminar. En lo general vivimos un ambiente de mucha violencia en las redes sociales, entre los cuales se encuentran los linchamientos digitales, en efecto. Insisto mucho en el que nos han hecho creer que para poder tener un disfrute o un uso de algunas tecnologías tenemos que necesariamente aguantar o resistir algunos episodios de violencia. Y esto es una completa mentira. Por suerte ahora hay herramientas que nos ayudan mucho a defendernos de este tipo de episodios. Yo animo mucho a las chicas, a los chicos, de que utilicen recursos como los bloqueos, que utilicen recursos como las denuncias a los comportamientos abusivos de otras personas. Y por supuesto, también esto es una invitación a que cuando veamos que otra persona está siendo violentada, no apoyemos este tipo de comportamientos, sino denunciemos este comportamiento abusivo de algunos grupos poblacionales que están ahí en las plataformas haciendo ese tipo de conductas muy desafortunadas, muy deleznables y completamente erradicables. Tenemos que asumir de una manera unánime, tenemos que entender que entre todas y todos tener claro que los derechos humanos de las personas no se renuncian, no son menores por el hecho de ocurrir en los ambientes digitales. Los efectos de la pandemia que estamos viviendo actualmente van a tener una profundidad bastante grande a nivel social. Vamos a depender del uso de tecnologías de la información y la comunicación en los próximos años con una mayor frecuencia, por eso debemos estar muy alertas, debemos estar muy conscientes y hacer un esfuerzo conjunto en el respeto a los derechos humanos de las personas en estos nuevos entornos, pues ya son una realidad totalmente latente y viva en estos días. Beatboxers, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Estuvo bueno esto de los derechos digitales, ¿verdad? Agradecemos mucho a nuestro invitado por la excelente entrevista que nos dio sobre el contexto actual de los derechos digitales. También estuvo padre que le echáramos un ojo a los derechos digitales que debemos conocer y hacer valer. Nos vemos pronto, tía Liber. Y no te olvides de los consejos que nos dio Tiva para defender nuestros derechos digitales en redes sociales y para no afectar los de los demás. Ah, y cómo olvidar el libro tan chido que nos recomendó la tía Libertad. Uy, sí, se ve buenísimo. Y Tiva, muchas gracias por tu ayuda. Te rifaste como siempre. ¡Ay, los vidrios! Ya te puedes ir a dormir. ¡Hasta luego! Amigo, dejemos en paz a Tiva y te adelanto sobre nuestro próximo tema, el analfabetismo digital. ¡Genial! Beatboxers, recuerden que este programa lo hacemos Jóvenes en TV y nos gustaría mucho que nos acompañaran. Visítenos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y cuéntanos qué derechos digitales ponen en práctica a diario. Participen con nosotros en este tecno cotorreo de saberes digitales. Y si quieren volver a ver los programas, búsquenos en YouTube con el hashtag Jóvenes en TV.